La semana pasada, el pastor Eric estuvo hablándonos acerca del Salmo 139, versículo 16, donde dice que hay un libro. Hay un libro donde Dios tiene escrita nuestra vida. David decía: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas cada una de aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Él ya tiene escrita nuestra vida, pero tristemente el enemigo también. El enemigo también tiene un libro. Y siempre tiene escrito todo aquello que quiere estorbar en tu vida para que no se cumpla el propósito de Dios. Y hubo una persona que levantó la mano, se recordarán los que estuvieron la semana pasada, e hizo una pregunta. Y su pregunta era: ¿de quién depende que se cumpla lo que ya está escrito sobre nosotros? Porque hay muchos factores que afectan. Si depende de Dios porque Él nos dio un libre albedrío, o si es de nosotros cumplirlo. Esa fue la pregunta que ella hizo. Y esto llamó mucho mi atención, y entonces yo me puse a orar y a decirle: Señor, ¿cuál es la respuesta que tú quieres verdaderamente? Porque no es una respuesta que se pueda dar en un minuto. Hay muchas cosas verdaderamente que Dios tiene planificadas, pero que nosotros tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo. El Señor nos dio libre albedrío, y libre albedrío significa que Él nos ha dado la capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero y lo falso. Eso es libre albedrío, la capacidad que Él nos dio para hacerlo. Y somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión verdaderamente de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Así que yo quisiera, porque le estuve orando y entonces le preguntaba al Señor sobre qué podía compartir esta mañana. Y la verdad es que Él me llevó al libro de Hebreos. El libro de Hebreos es uno de mis libros favoritos. Si ustedes quieren conocer verdaderamente quién es nuestro Señor Jesucristo, vaya al libro de Hebreos, porque allí es donde el autor verdaderamente lo exalta y muestra quién es Jesús. Él viene y les quiere mostrar verdaderamente a los que les está escribiendo quién es Cristo, porque de acuerdo al contexto histórico de lo que está sucediendo cuando se escribe esa carta, es porque los judíos que se habían convertido a Jesucristo estaban siendo perseguidos por los mismos del templo. El mismo Sanedrín eran los que los perseguían, les quitaban sus casas, les quitaban el trabajo, a muchos los mataban, a otros los apedreaban, y la verdad la persecución era tremendo. La misma familia les dejaba de hablar y los acusaba. Así que para ellos esa era una situación muy difícil, porque si una persona era expulsada del templo en Israel, imagínense lo que pasaba. Si los que dirigían todo, los que gobernaban, los que mandaban, era precisamente el Sanedrín. Entonces expulsar a alguien del templo era lo peor que les podía pasar, porque se les cerraban todas las puertas. Ustedes se recordarán que la palabra del Señor en los evangelios dice que los que se convertían a Cristo no querían contar que se habían convertido a Él, por temor a que los expulsara, porque entonces lo que les iba a pasar por parte de ellos era muy difícil, era muy duro. Así que al ver ellos que la persecución era fuerte, que la pérdida que tenían por seguir a Jesús era muy dura, muchos decidieron regresar al judaísmo. Así que cuando el autor de Hebreos se está dando cuenta de lo que están haciendo, decide escribirles una carta para explicarles qué es el cristianismo y qué es verdaderamente lo que
Dios hacía a través de Jesús en la vida de una persona. Algo importante que también tenemos que entender nosotros sobre la carta a los hebreos es que fue de las últimas cartas que entraron al canon bíblico, porque nadie sabe a ciencia cierta quién escribió este libro. Entonces, dentro del canon no querían permitir que esta carta entrara a la Biblia, porque no sabían quién era el autor. Lo único sí, al darse cuenta, cuando uno lee, se da cuenta que tuvo que haber sido un judío que conocía la Torá, que conocía realmente el judaísmo, pero se convirtió a Jesucristo. Porque es importantísimo ver lo que él escribe. Él es verdaderamente el que nos enseña acerca del tabernáculo, acerca de los sacrificios, acerca del sacerdocio levítico. Nosotros podemos estudiar todo eso en la carta a los hebreos porque lo explica muy bien. Entonces alguien dijo, tuvo que ser Pablo, porque él conoce todo acerca de la ley, y definitivamente Pablo era judío, criado a los pies de Gamaliel, y entonces cuando dijeron es Pablo, aceptaron que el libro entrara al canon bíblico. Pero hasta el día de hoy, si ustedes leen, se van a dar cuenta que la forma de escribir no es la misma que utiliza Pablo. Pero por eso aceptaron este libro y bendecimos a Dios porque es un libro que nos enseña mucho acerca de Jesús y acerca de la vida del creyente. Entonces nosotros podemos ver que el autor tiene dos revelaciones de las que nos quiere hablar. Una es lo que Dios nos enseña a través de la Torá y otro es lo que nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos al libro de Hebreos, al capítulo 1, nosotros podemos darnos cuenta que la palabra del Señor dice de esta manera. Dios mío, me paso de uno a otro y menos llego a Hebreos 1. Pero dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1. Paro en Timoteo ustedes. Y no hay modo que yo pueda llegar a Hebreos 1. Pero dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y entonces empieza a escribirles acerca de quién es Jesús y les empieza a mostrar que nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles, que nuestro Señor Jesucristo es superior a Moisés, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior al sacerdocio levítico porque Él tiene el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno y para siempre. Viene y nos enseña que Él tiene un mejor tabernáculo porque Moisés construyó el tabernáculo, pero por Cristo se construyó el templo de Dios, que somos nosotros, a causa del Espíritu de Dios que viene a habitar a nuestro corazón. Entonces verdaderamente Él empieza a hablar de quién es Jesús. Él empieza a hablar cómo Él vino a dar su vida, cómo Él vino a salvarnos. Y entonces en el versículo 2, en el capítulo 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oiga lo que les está diciendo. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo? Si nosotros dejamos y descuidamos una salvación tan grande, porque ellos estaban apostatando de su fe. Eso era lo que estaban haciendo por el temor a perder. Así que viene el autor de Hebreos y entonces
él habla acerca de dos tipos de personas que hoy existen en la iglesia también, pero que en ese entonces él los está utilizando porque son las historias de judíos que ellos, a quienes se les está escribiendo, conocen sus historias, conocen lo que pasó. Y entonces él empieza primero en el capítulo 3 porque les quiere explicar, cuando él está diciendo, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Él les quiere explicar lo que pasa cuando nosotros descuidamos la salvación, nuestra relación con Cristo, y apostatamos de nuestra fe. Y tenemos que tener cuidado porque este es un tiempo, de acuerdo a la palabra de Dios, donde se va a apostatar de la fe. Eso dice Tesalonicenses, que antes de la venida de nuestro Señor a gobernar el mundo, primero viene la apostasía y después el hijo de perdición, que es el anticristo. Pero entonces él quiere explicarles qué es lo que pasa si nosotros descuidamos, cuando nosotros nos descuidamos de aquello que Dios nos quiere dar, de aquello que Dios nos ha prometido, de aquello que es nuestro y que Dios quiere que nosotros lo alcancemos. Y entonces en el capítulo 3 y en el versículo 7 vemos nosotros que él empieza a explicar algo maravilloso, una historia que usted y yo conocemos, la hemos oído predicar, tal vez nosotros le hemos hablado a otra gente de esto, pero recuérdense que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y Dios siempre la va a usar para seguirnos recordando cosas que necesitamos recordar y también para enseñarnos otras. Y entonces dice el versículo 7 del capítulo 3, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que lo que está hablando en este momento, él quiere empezar a hablarles, y recuérdense que la pregunta fue, si Dios ya tiene escrita nuestra vida, ¿por qué no sucede lo que él escribe? ¿Es Dios el que no lo permite o somos nosotros? Y entonces este ejemplo nos muestra a nosotros lo que pasa. Porque el Señor Jesucristo, ustedes saben que le había dicho a Abraham que Él le prometió una tierra para su descendencia. No la iba a poseer Él, pero la iba a poseer su descendencia. Y les dijo, ten presente, eso lo puede encontrar usted en el capítulo 15 de Génesis, cuando le dice, ten presente que tu pueblo estará esclavo por 400 años. Pero después yo los voy a sacar con brazo extendido y con grandes riquezas. Se lo había advertido, se lo había dicho. Y entonces llegó el tiempo. Recuérdense que Dios se mueve por tiempos. Y Dios sí tiene escrito algo en nuestro libro. Y Dios en la vida de Abraham tenía escrito que de él iba a levantar una gran nación y que de su simiente iba a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso estaba escrito en su libro, pero del día donde el Señor lo escribió y del día en que Dios se lo habló, para el día del cumplimiento hay un proceso de 400 años.
Y siempre que Dios nos da una palabra, y siempre que Dios nos dice que hay algo para nosotros, y siempre que el Señor nos habla, antes del cumplimiento viene el proceso. Porque a Dios le interesa limpiar tu corazón, le interesa formar en ti el carácter de Cristo, le interesa renovar tu entendimiento para que no abortemos el plan de Dios en nuestra vida. Porque, mis amados, nosotros podemos abortar el propósito de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Y cuando las cosas no funcionan, nos enojamos, hablamos de Dios, murmuramos contra Dios, como lo hizo este pueblo. Pero el tiempo había llegado. Él dijo 400 años. Y dice la palabra del Señor, por favor, no perdamos el capítulo 3. Pero si usted me acompaña a Éxodo, al capítulo 3 de Éxodo, usted se va a dar cuenta de algo importante que pasa en nuestras vidas, porque eso le pasó a Moisés. Usted sabe la historia de Moisés y usted sabe cómo Moisés se tuvo que ir huyendo porque mató a un egipcio y tuvo que estar 40 años en el desierto. Mire lo que nos pasa muchas veces cuando yo le digo que podemos abortar el plan de Dios. Por supuesto que todos sabemos que Moisés había nacido para ser el libertador de Israel, de Egipto. Y por eso Dios lo cuidó. Nosotros sabemos lo que sucedió, que Faraón mandó a matar a todos los niños pequeñitos de 2 años para abajo. Y nosotros sabemos que la mamá dice que lo vio tan hermoso y tan lindo que lo escondió. Pero llegó un momento donde ya no lo pudo seguir escondiendo. Así que tuvo que poner a su hijo en una canastita y tirarlo al río. Así que no le quedó otra que ponerlo en las manos de Dios y decirle: Señor, si este niño nació para algo, cuídalo tú. Y lo soltó. Algo que a los padres nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta soltar a los hijos. Nos cuesta entregárselos al Señor y decirle: tú tienes el plan perfecto para ellos, hazlo. Pero aquella mujer lo hizo, se atrevió a soltar a su hijo para que se cumpliera el propósito de Dios y lo llevó a la casa del hijo de Faraón. Ahí fue formado, ahí fue educado, ahí aprendió a dirigir una nación. Dios lo estuvo formando y sin embargo, él supo, sabía en su corazón, él tenía un celo tremendo por los israelitas y cuando vio que unos egipcios estaban lastimando a unos israelitas, se enojó y se les dejó ir encima y por eso fue que lo mató. Por ese celo que tenía de su pueblo, por ese amor que les tenía y ese deseo de hacerlos libres, porque ese era el llamado que él tenía en su corazón, libertar a Israel. El problema es que lo quiso hacer en su fuerza y en su tiempo, y entonces nosotros sabemos lo que pasa, y lo que pasa es, tal vez pueden venir Beatriz y Javier un momentito, pero miren, aquí estaba Dios. A ver, Javier, ponete aquí. Aquí estaba Dios. Aquí estaba Moisés. Y entonces Moisés, Mimi, viene un momentito, por favor. Él, por su propia fuerza y sus propios medios, cuando vio lo que pasa, quiso rescatar a los israelitas. Y eso le costó 400 años. ¿Por qué? Porque él estaba aquí y Dios estaba aquí. No estaba bajo la cobertura, ni estaba bajo el tiempo de Dios. Pero a los 40 años estaba cuidando a las ovejas de su suegro Jetro cuando Dios lo llama. Él está en una zarza ardiente. Dice que el ángel de Jehová estaba en una zarza ardiente, y recuérdense que el ángel de Jehová es una teofanía del Señor Jesucristo. Una teofanía del Señor Jesucristo significa que era la forma en que nuestro Señor Jesús se manifestaba a la gente cuando todavía no había venido en carne. Pero siempre que mencionan el ángel de Jehová,
en el Antiguo Testamento, sobre todo en la Torá, están hablando de Jesús. Entonces dice que el ángel de Jehová estaba, pero Moisés dijo: ¿y ese fuego? ¿Y por qué no se quema? Voy a ver por qué no se quema la zarza. Mire, él miraba el fuego, miraba la zarza, pero no miraba a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros estamos metidos en el fuego y solo vemos el fuego? Vemos la zarza, pero no vemos quién está en el fuego. No vemos que el Señor está con nosotros. No vemos que el Señor es el que nos cuida. No vemos que Él es el que nos está guiando y nos está dirigiendo a donde Él nos quiere llevar para que se cumpla su propósito. Pero cuando lo llamó y llegó, le dijo: quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Y le empezó a hablar y le empezó a dar la misión, y en ese momento le dijo: ahora vas a ir donde Faraón. ¿Qué pasó? Se alineó. Moisés se alineó a Dios y al tiempo de Dios. Antes, ¿qué hizo? Abortó un plan porque estaba fuera de la cobertura del Señor. Gracias. Ese es el problema, ¿me entienden? Que a veces sentimos cosas en nuestro corazón, sentimos un llamado, sentimos un deseo, porque da el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tenemos que aprender a manejar los tiempos. Por eso es que la palabra del Señor, y fue el mismo Señor Jesucristo el que se los dijo a los fariseos, a los saduceos, a todos los del templo, que les dijo: hipócritas, ustedes dicen hoy va a ser calor porque hay arreboles en el cielo, hoy va a llover porque está nublado el cielo. Conozcan los tiempos de Dios. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender: conocer el tiempo de Dios, discernir el propósito de Dios y saber cuándo yo tengo que moverme. Por eso fue que el Señor los acompañó todo el tiempo en el desierto, los acompañó en el día en forma de nube para cubrirlos del sol, en la noche como columna de fuego para darles calor. Pero eso quiere decir que la presencia de Dios siempre estaba con ellos. Pero ellos miraban la nube y miraban el fuego. Moisés miraba a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ver a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprender a discernir lo que dice Dios. Así que ellos salieron, y en el capítulo 3, que ya se los dije, ¿verdad? Él solo vio, pero viene el Señor, y entonces cuando viene, porque dice la palabra del Señor que Dios se acortó, capítulo 3 y versículo 1 de Éxodo, y dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Se da cuenta? En ese momento él solo miraba la zarza, pero Dios ya estaba ahí. Dios ya estaba allí. Así que vemos nosotros que dice la palabra del Señor en el capítulo 2 y en el versículo 23 de siempre de Éxodo: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Mire, cuando empezaron a gemir, dice que Dios los oyó y se acordó de su pacto. Esto no quiere decir que a Dios se le había olvidado que estaba en pacto. Simplemente fue el tiempo
en que Dios los iba a liberar. Había llegado el tiempo, a eso se refiere este pasaje. Y entonces vemos nosotros que en el versículo 6 del capítulo 3, cuando él viene y le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es santo. Y dijo, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí se dio cuenta que estaba el Señor. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Mire lo que le dice Dios. He visto, he oído, he conocido y he descendido. El mismo Dios descendió para poderlos rescatar. Oyó, vio y descendió. Así que era el tiempo, y Él mismo vino para rescatarlos. Él mismo vino para abrir la puerta de la esclavitud y llevarlos a la libertad y cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Porque nosotros sabemos, de acuerdo al capítulo 22 de Génesis, cuando le pide a su hijo en sacrificio, dice que por mí mismo he jurado, dijo Dios, que por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, te bendeciré. Y dice, tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Allí ya entramos nosotros. Por esa obediencia. Pero él ya había hecho un pacto, ustedes se acuerdan de los animales partidos, así que había hecho un pacto diciéndole que le iba a dar un hijo y que en ese hijo le iba a levantar descendencia para entregarle la tierra. Y ahora en el 22 él hizo pacto, y Hebreos 6 dice que por dos cosas que Dios hizo, él va a cumplir lo que ha prometido. Y las dos cosas que Dios ha hecho es pacto y juramento por él mismo, porque no habiendo alguien mayor por quien jurar, dice Hebreos, juró por sí mismo. Y ese juramento y ese pacto para nosotros los gentiles se cumple a través de Jesucristo en el nuevo pacto. Así que estamos viendo nosotros lo que está sucediendo. Llegó el tiempo para que salieran de Israel. Él mismo guió a Moisés. Nosotros sabemos que el que luchó, porque sabemos que las plagas fue porque él traía juicio sobre los dioses de Egipto, pero no solo traía el juicio sobre ellos. Él quería mostrarle al pueblo de Israel quién era su Dios, quería mostrarles su poder, quería mostrarles su autoridad. Quería mostrarles lo que era capaz de hacer, porque cuando Él envía las plagas, nosotros sabemos que ellos, los israelitas, vivían en Gosén. Era un pueblo, ellos no estaban en la mera capital, digamos así, donde pasó todo. Pero nosotros sabemos que mientras en Egipto el agua se tiñó de sangre, los israelitas en Gosén tenían agua pura. Que cuando se oscureció y tuvieron varios días de tiniebla, ellos tenían un sol radiante. Y nosotros sabemos todo lo que pasaba, porque era Dios diciéndole, yo los estoy protegiendo, yo los estoy cuidando, yo estoy con ustedes, no teman, no desmayen. La máxima promesa que Dios nos hizo es, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Él no juró que no iban a haber problemas. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, en la vida van a tener aflicción, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Y dice Pablo que como Él venció, nosotros vamos a vencer con Él. Lo que Él tiene para nosotros es victoria. Pero ¿cuándo se consigue una victoria? Cuando se vence una batalla. Entonces, si hay victoria, hay batallas, mis hermanos, y nosotros tenemos que aprender eso. Nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Así que llega el momento donde el Señor abre la puerta para la liberación.
y todo sale. Pero nosotros sabemos que se quejan parejo todo el tiempo. Murmuran de Dios, murmuran de Moisés, murmuran de todo. Ya nos cansamos del maná. Maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena, maná en leche, maná horneado, maná, maná, maná. Queremos carne. Otra vez no hay agua y nos trae al agua amarga. ¿Para qué le hicimos caso a Moisés? Y se peleaban contra Moisés y Moisés llegaba: Señor, me van a linchar. Fue tremendo lo que pasó. Así que les está recordando esta historia, porque les está recordando lo que dice el libro de Números en el capítulo 14. Y en Números capítulo 14 es donde van los espías. Los espías van a la tierra prometida para ver cómo era. Si era cierto lo que Dios había dicho, que era una tierra que fluía leche y miel. Pero lo único que hicieron fue ver todo lo malo y regresan con un mal reporte. Pero Josué y Caleb, que eran de un espíritu diferente, eran los únicos que le creyeron a Dios. Imagínense la escena en la tierra prometida, los 10 espías. ¿Cómo nos trae Dios aquí? Miren el tamaño de la fortaleza de Jericó. Pero Josué y Caleb, wow, yo quiero ver lo que va a hacer Dios para botar esa fortaleza. ¿Te podés imaginar cuando eso se caiga lo que va a hacer? Y ellos así, y los otros furiosos. La mirada, si hay gigantes. Nosotros parecemos hormigas. No eran hormigas, eran langostas delante de ellos. Y los otros, wow, ¿cómo les va a quitar la cabeza el Señor a estos gigantes? ¿Te podés imaginar el poder de Dios? ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a ser? Pero 2 contra 10. Así que cuando regresan, ni modo, mayoría gana, ¿verdad? Y le creyeron a los 10, hasta quisieron matar a Josué y Caleb. Y nosotros sabemos que Dios se enojó porque dijeron: ¿para qué nos trajo Dios a morir a este desierto? Mejor regresemos a Egipto, o mejor nos morimos en el desierto. Y Dios se molesta tanto que le dice a Moisés: diles que como ellos dijeron, así será. En este desierto van a caer sus cuerpos. Y así pasó. Mire, esa puerta de oportunidad tardaba 3 meses abierta. Era el tiempo que se iban a tardar ellos de salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Pero se tardaron tanto tiempo hablando las cosas negativas que la puerta se cerró. Hay 3 puertas, mis amados, hay 3 puertas por las que nosotros podemos pasar. Una puerta la abres tú. Esa es aquella puerta donde tú pones la mano en la manivela, la giras, la empujas o la jalas, depende como sea. Hay veces que nosotros vamos a tener que esforzarnos por abrir una puerta y pasarla. Por ejemplo, alguien que está buscando un trabajo, primero tiene que hacer una hoja de vida, luego tiene que ir a diferentes empresas para llevarlas y pedir el trabajo, luego tiene que estar ahí pidiéndole a Dios que sea Él al que lo escojan. O sea, tienes que esforzarte, tienes que hacer algo, tienes que trabajar por conseguirlo. Pero hay una segunda puerta, aquellas puertas giratorias, ¿las han visto? Esas puertas necesitan precisión. Ustedes han visto que si uno no se mete a tiempo, la puerta lo puede empujar. Y si uno no sale a tiempo, se queda girando. Así que necesitamos precisión para poderla pasar, para poder entrar y para poder salir. Pero están las puertas eléctricas.
Y en esa lo único que tienes que hacer es pararte enfrente. Se va a abrir sola y vas a pasar. Esa es la puerta de Dios. El problema es que estos hombres se quedaron girando y girando y girando 40 años en el desierto. No tuvieron la precisión, no tuvieron la fe para decir, esta cosa está terrible. Pero vimos lo que hizo con las plagas. Así que Dios nos va a pasar del otro lado. No lo hicieron. ¿En qué puerta estamos? Tenemos que preguntarnos. ¿Estamos parados frente a la puerta de Dios? ¿O estamos gira, que gira, que gira? Y sabe que cuando estamos en esa puerta nos desesperamos, nos deprimimos, nos cargamos y no sabemos qué hacer, y es donde peleamos con Dios. Pero necesitamos precisión para salir de ahí. Y esa precisión te la da la fe. Así que está diciendo, no entraron porque no creyeron. Las cosas de Dios se mueven por fe. La palabra del Señor es muy clara cuando nos dice que nosotros, dice, el creyente se mueve por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16, 17, ahí lo encuentra. Eso es lo que necesitamos, esa fe para creerle a Dios, esa fe de un Dios poderoso que cambia la imposibilidad en cosas posibles, un Dios que todavía sigue haciendo milagros en aquel que tiene fe y le cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos lo dice. Así que Él viene y lo que hace cuando les escribe la carta en el capítulo 3 y en el capítulo 4, les habla acerca de esas personas, porque les está diciendo, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Si queremos pasar al reposo del Señor, si queremos entrar a la presencia de Dios, si queremos ver una respuesta de Dios, entonces nos toca creerle a Dios y entrar y encontrar la puerta que se abre sola. Pero luego sigue escribiendo y nos lleva al capítulo 11 de Hebreos. Yo quisiera que usted me acompañe. El capítulo 11 de Hebreos nos habla del otro tipo de personas que también ellos conocen. Y es lo que nosotros conocemos como la galería de los hombres de fe. Y dice la palabra del Señor, empieza diciendo una cita que nosotros siempre la mencionamos. Y esa palabra dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es certeza y convicción. Aunque no vemos nada, aunque no vemos nada, pero nos pide que tengamos la certeza que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Tenemos que tener convicción de quién es Dios y que siempre la voluntad de Dios se va a cumplir. Los únicos que podemos detener que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida somos nosotros mismos. Nadie más. Eso es realmente lo que nos está enseñando el autor con estas dos personas. ¿Llegó el tiempo para salir de Egipto? Sí. ¿Llegó el tiempo para entrar a la tierra prometida? Sí. ¿Llegó el tiempo para tomar posesión de la promesa de Dios? Sí. Pero la abortaron. Se quedaron en la puerta equivocada girando. Pero mire lo que nos enseña el autor en el capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Y recuérdense que el Señor es claro cuando Él dice que Dios llama las cosas que no son para que sean. La mayoría de Biblias dice Dios llama las cosas que no son como si fueran. Pero el original dice Dios llama las cosas que no son para que sean. Para que sean. Él quiere que suceda. Él quiere que sea hecho. Y las llama por nombre, pero nosotros las detenemos. No, eso es muy difícil, esto es imposible, esto no puede suceder. Pone los pies en la tierra. Quiero decirles algo. Si nosotros tenemos un Dios sobrenatural, nuestra vida tiene que ser sobrenatural. Yo no puedo caminar con los pies en la tierra cuando necesito algo sobrenatural. Así que entonces empieza a hablar de los hombres de fe. El versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Todos sabemos que cuando Dios le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te voy a dar, no le dio mapa, no le dio dirección, no le dio señales, solo le dijo, tú andate y yo te voy a mostrar dónde. Y lo hizo, y por eso dice la palabra del Señor en Romanos que le fue contado por justicia. Pero sigue diciendo el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Mire lo que pasa. Cuando nosotros estudiamos los nombres de Dios, nosotros sabemos que uno de los nombres del Señor es el Shaddai. Y el Shaddai se le aparece a Abraham. Y entonces es cuando le dice, tu nombre no va a ser más Abraham, tu nombre va a ser Abraham. Y tu esposa no se va a llamar más Sarai, tu esposa se va a llamar Sara. Al final les puso la letra H, que es la letra de vida de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dice que era como muerto. Aquí mismo está diciendo la palabra del Señor en el verso 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque tenía casi de 100 años Abraham. ¿Qué hizo el Shaddai? Tomó un cuerpo muerto y tomó una matriz estéril, los unió y dio vida, porque de ahí salió Isaac. Dios puede dar vida a los muertos. De aquí sale esa palabra. Eso fue lo que hizo. Una matriz estéril y un cuerpo muerto da vida. Pero Él es el Dios de la vida. Él es un Dios sobrenatural. Y nosotros no podemos caminar viendo las cosas naturales, porque entonces nuestra fe se viene al piso. Nosotros le tenemos que creer a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Mira el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndolo dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Mire, esos 3 días que él fue caminando, él solo fue pensando, bueno, él es el hijo de la promesa, Dios dijo, así que Dios lo va a tener que resucitar. Nunca antes se había visto a un resucitado en la Biblia, en la época de Abraham. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué creyó que Dios era capaz de volverle a dar vida? Porque si fue capaz de hacer que un hombre de 100 años y una mujer estéril tuvieran un hijo, Dios podía hacer algo si Él
se lo sacrificaba. El problema de nosotros, ¿sabe cuál es? La memoria. Se nos olvidan los milagros que ya Dios nos hizo. Y en lugar de recordarnos, ya lo hizo una vez, lo va a hacer otra, nos angustiamos, nos preocupamos, nos enojamos, le reclamamos. En lugar de decir, Dios nos ha sacado de esto, nos ha sacado de lo otro, nos ha sacado de aquí, nos ha sacado de allá, se nos olvida. A Él no. Así que dijo, si Él fue capaz de dar vida de un hombre como muerto, Dios lo va a resucitar. Y eso hizo que Él entregara a su Hijo en sacrificio. Pero también tenemos nosotros en el versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Tenían fe sus padres. Y dice, por la fe, verso 24, Moisés hecho grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Dice también la palabra del Señor en el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y mire, sigue hablando de todo lo que pasa por la fe. Nos está enseñando verdaderamente, mire, ¿por qué se atrevió Moisés a pasar el mar rojo? Por fe. Pero si esa agua está pantanosa, si está debajo del agua todo el tiempo. Pero él le creyó a Dios. Y dice, si usted va al libro de Romanos, dice que caminaba como viendo al invisible. Así dice, por la fe Moisés caminaba como viendo al invisible. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y nosotros lo que no podemos perder es la esperanza, porque cuando perdemos la esperanza, entonces perdemos la fe. Así que él empieza y entonces les muestra qué pasó con los incrédulos, pero le muestra qué pasó con los hombres de fe. Y entonces vamos al final de la historia, capítulo 12. Viene y el autor les escribe esto maravilloso y poderoso. Por tanto, este ya es un término de conclusión, él ya va a concluir. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que le está diciendo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿De qué testigos está hablando? ¿Cuál es esa grande nube de testigos? Todas las personas del capítulo 11, yo no los mencioné a todos, pero habla de Josué y habla de muchos, de todo lo que Dios pudo hacer por la fe de esas personas. Pero entonces está diciendo, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Mire, esos testigos no es que nos estén viendo a nosotros, no es que nos estén echando porras y diciendo apúrense a correr, hagan las cosas bien, créanle a Dios. No, ellos ya están en otro lugar. Pero está diciendo nube de testigos porque nosotros cuando leemos la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de esos hombres de fe, ellos nos demuestran que Dios es veraz, que lo que Dios ha prometido lo cumple y que si nosotros le creemos veremos su gloria, porque su gracia va a estar
con nosotros porque Dios se goza en la fe de sus hijos. Entonces cuando dice testigos, ¿por qué? Porque ellos están dando testimonio de quién es Dios. Testimonio de cómo Dios cumplió su palabra. Testimonio de que Dios es veraz. Por eso es que dice nube de testigos. No porque nos estén viendo, sino porque ellos nos están mostrando a través de ellos lo que Dios hace cuando creemos. Y entonces continúa diciendo la palabra del Señor, teniendo esa gran nube de testigos, viendo que Dios se complace en la fe, viendo que Dios verdaderamente cumple su promesa y ellos no lo muestran. Viene y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, realmente, si ustedes ven, y lo hemos comentado antes, el Señor, el autor de Hebreos, está comparando la vida del creyente con una carrera que tenemos por delante. Si hay una carrera y una meta, lo que Dios ya escribió para nuestra vida. Pero nos está diciendo cómo tenemos que correr la carrera de la vida si nosotros queremos alcanzar la meta de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios verdaderamente quiere para nosotros. Así que lo primero que Él nos está diciendo es: despojémonos de todo peso. Pero hay gente que va así, con depresión, con temor, con ansiedad, con angustias, pensando en el mañana. Cuando nosotros vemos las Olimpiadas, siempre lo he comentado, cada vez llevan menos ropa. Se fijaron, las primeras Olimpiadas, los pantalones eran debajo de las rodillas, eran tenis altos, bien pesados, pero cada vez llevan menos, porque se dieron cuenta que mientras menos peso tengan, más rápido corren. Pero nosotros vamos cargando pesos y ¿sabe qué? Muchas veces los pesos que llevamos ni siquiera son nuestros, Dios no nos los puso. Vamos acarreando el peso de nuestros hijos, vamos acarreando el peso de la empresa donde trabajamos, vamos acarreando todos los problemas de Guatemala, vamos acarreando tantas cosas ustedes que no nos dejan avanzar. Y Él está diciendo, quieren llegar a la meta, despójense de todo el peso que tienen encima. El Señor Jesucristo lo dijo de esta forma: vengan a mí los cansados, los cargados, que yo los haré descansar. Pongan toda ansiedad sobre Él, dice Pablo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pero ahí andamos cargándolo, Yo sé que todos saben esta historia, pero es una forma visual para entender cómo vamos. Pero iba un señor para Atitlán y en el camino se encontró a un pobre señor que iba cargando un montón de leña, iba con las piernas dobladas del peso de la leña, y para su pick-up y le dice: súbase, yo lo llevo. Y se subió y de repente mira por el retrovisor y ve que ahí va parado así, y entonces le dice: ¿y por qué no se quitó la leña y la puso en la palangana donde va? No lo hizo. El otro le dio jalón para evitarle que llevara esa carga encima. Y eso es lo que dice Dios: vengan, entréguenme sus cargas, entréguenme aquello que les pesa tanto y no los deja avanzar en la vida. Pero ahí vamos nosotros, con un Dios poderoso que nos quiere ayudar. Por eso dice: miren, tomen mi yugo, porque mi carga es ligera, es suave. Pero no lo hacemos. Y entonces eso fue lo que les pasó a los que no entraron. Tenían tanta carga. ¿Y sabe cuál fue el problema de esa gente? Su cosmovisión. La cosmovisión, en términos sencillos, no es otra cosa que la forma en que nosotros vemos lo que sucede. Ellos eran esclavos y les enseñaron a ver solo lo negativo.
Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que dice Primera de Corintios, que cuando pasaron el mar, dice que ellos caminaron bajo la nube y pasaron el mar. Y cuando estaban bajo la nube y pasando el mar, todos fueron bautizados en la nube en Moisés. El decir que ellos iban bajo las nubes, bajo la presencia, y fueron bautizados, o sea, sumergidos en la presencia. Pero el problema es que fueron bautizados, pero no cambiaron su manera de pensar. Seguían con mente de esclavos. Y por eso dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. Ellos lograron ver lo que miraba Moisés. Y sabe que en Lucas 4 vemos que el Señor Jesucristo, lo primero que dijo cuando entró al templo y le dieron el rollo, lo primero que él predicó fue: vine a dar vista. Vine a dar vista. Porque la ceguera espiritual es no poder ver el reino de Dios. Saben que hay un lugar, pero no lo pueden ver. No podemos verlo. Y necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver su reino y entrar en él, porque es a donde nos está llamando. Y acuérdense que el reino de los cielos no es únicamente que el día que yo me muera me voy a ir al cielo, porque Jesús dijo que teníamos que alegrarnos porque el reino de los cielos se había acercado. Y cuando nosotros reconocemos a Cristo, el reino de los cielos se establece en nuestro corazón primero, y nosotros somos establecidos en ese reino espiritual. Tenemos que aprender a ver ese reino y las cosas del reino. Pero la cosmovisión no permitió que lo vieran. Entonces está diciendo: despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea que no solamente tenemos que despojarnos de las cargas, dice del pecado que nos asedia. Pero nosotros acabamos de ver que en el capítulo 3 está hablando el autor de Hebreos de los que no entraron porque no creyeron. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero que me acompañe al capítulo 3 porque necesito que usted vea esto. Mire lo que dice. Dice el versículo 10 del capítulo 3. ¿Qué es lo que les pasó? Dice el 9, para ponernos en contexto: donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y nosotros tenemos la idea que los caminos de Dios son perfectos. Ustedes: si esto es de Dios, sale; si esto es de Dios, es bueno; si esto es de Dios, sí. Pero Él mismo está diciendo: aprendan a correr con paciencia. ¿Por qué? Porque en el camino hay tropiezos, porque en el camino hay obstáculos, porque en el camino hay cosas. Acuérdense que el Señor nos tiene metidos en procesos antes de llegar a la meta. Y está diciendo: no han conocido mis caminos. No han conocido mis caminos. Y siempre andan vagando en su corazón. Para los hebreos en ese tiempo el corazón y la mente eran la misma cosa. O sea que es el pensamiento. La mente es lo que no nos deja a nosotros. Dice Pablo en Efesios 6 que levantemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego son los pensamientos. Él no puede tocar nuestro espíritu porque estamos poseídos por el Espíritu de Dios. Entonces nos tira dardos de fuego a la mente. Esos pensamientos derrotistas, negativos,
destructores. Así que está diciendo, y mire lo que sigue diciendo, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero mire el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿cuál es el pecado del que nos tenemos que despojar? La incredulidad. Ese es el peor pecado, porque hace a Dios mentiroso. No, eso no es cierto, eso no puede pasar, eso es imposible. Así que no habla de robar, de matar, está hablando de no creerle a Dios. Así que nos despojamos del peso, despojémonos del pasado, de las cargas del ayer. Mire, lo que no se pudo resolver ayer ya no se resolvió. Pero usted no sabe lo que puede pasar ahora. Cuando Dios en el 2022 dieron las 12 en punto de la noche, cerró la puerta del pasado y abrió un portal para que empecemos a correr de nuevo una carrera. Y Dios nos da la oportunidad de empezar una nueva carrera para que esta vez lo hagamos bien. Que no repitamos historias, que no repitamos errores. Y siempre lo he dicho, porque yo lo leí una vez y de verdad impactó mi corazón, y cada vez que puedo lo repito. Cuando le preguntaron al científico Einstein, señor Einstein, ¿para usted qué es locura? Y él contestó, locura es querer que las cosas cambien cuando seguimos haciendo lo mismo. Si usted quiere cosas diferentes, haga cosas diferentes. Así que le está diciendo cómo tienen que correr la carrera de la vida. Lo primero que tienen que hacer es imiten a esa nube de testigos en su fe. Despójense de todo peso y del pecado de la incredulidad. Y entonces sigue diciendo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué nos manda a correr con paciencia? Porque nosotros queremos las cosas urgentes para ayer. Pero estamos en un proceso donde Dios quiere que aprendamos, donde Dios quiere que cambiemos, donde Dios quiere que lo conozcamos, donde Dios verdaderamente quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Por eso dice, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La única manera de correr con paciencia es viendo a Cristo. Si vemos las circunstancias, no podemos. Eso le pasó a los que no entraron a la tierra prometida. Entraron a ver gigantes, entraron a ver fortalezas, entraron a ver a sus enemigos. Josué y Caleb vieron a Dios y lo que Dios podía hacer. Esa fue la diferencia. Pero ¿por qué tenemos que correr poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe? Ahí mismo dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se cumplió el propósito de Dios para él. Pero fíjese lo que está diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él padeció la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús en ningún momento vio la cruz. Jesús vio la salvación. Porque dice el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era ese gozo? ¿Detrás de qué iba Cristo? De la salvación. Entonces el Señor Jesucristo nos vio hoy aquí, a todos nosotros, en Llaves de Sion, un 22 de enero del año 2023, que íbamos a venir a oír esto de corre con paciencia, despójate del peso, deja la incredulidad a un lado. Y fíjese lo que dice, que él corrió por el gozo que tenía puesto delante de él. Y eso es lo que a nosotros nos pasa, mis amados. Si nosotros no tenemos gozo, perdimos, porque estamos débiles, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza.
Y eso fue lo que le dio la fuerza a Jesús para llegar a la cruz. Y si nosotros vemos a Jesús, sabemos que hay un propósito. Y ese propósito nos va a dar la fuerza que necesitamos para correr y llegar y alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, contestando a la pregunta de la semana pasada, ¿de quién depende que se cumpla el propósito de Dios para mi vida? De mí. Si yo le creo a Dios y yo corro con Dios, voy a alcanzar la meta. Pero Él tiene un proceso. ¿Por qué? Porque Él está buscando mi arrepentimiento, está buscando mi cambio de vida. Cometemos tantos errores, mis amados. Y acuérdense que la palabra del Señor es clara cuando dice: Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y a veces estamos recogiendo y nos estamos comiendo los frutos amargos de los errores que cometimos, y nos enojamos con Dios y peleamos con Dios. ¿Por qué permitiste esto? No, yo no lo permití, tú lo escogiste. Tú lo quisiste, tú lo hiciste. Y todavía usó gente para decirte: salite de ahí, no hagas eso. Entonces, mis amados, ¿queremos nosotros verdaderamente ver la gloria de Dios este año? Busquémoslo y obedezcámoslo. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, como hicieron los hombres de fe, que le creyeron a Dios ante toda imposibilidad, vieron su gloria. Si yo quiero ver la gloria de Dios, tengo que acercarme a Dios, tengo que conocer la palabra de Dios y tengo que obedecer a Dios. Y recuérdense de las 3 puertas. Hay 3 puertas delante de nosotros y nosotros escogemos. Pruebo a abrir la puerta, le empujo, la pateo para que se abra. Trato de ser preciso para meterme en esa puerta giratoria y tal vez no tengo el tino para meterme. O me paro frente a la puerta eléctrica que Dios ya preparó para que cuando me pare se abra, porque es el tiempo de Dios para mi vida. Disciernan los tiempos de Dios. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Así que, amado Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Yo te doy gracias por lo que nos estás hablando y por lo que nos estás enseñando. Yo te doy gracias, Señor, porque nos estás diciendo: los puse en una carrera, hay un camino donde ustedes van corriendo. Véase en esa carrera. Véase en esa carrera. ¿Cómo se mira? ¿Con cargas? ¿Cómo se mira? Ya soltó aquello que no lo deja avanzar. ¿Y cómo está su corazón delante de Dios? Con fe, dudando. Porque depende de cómo usted se vea en este momento, cómo está, depende que avance o se estanque. Pero el Señor nos está diciendo: este es el momento, suelta todo eso que no te deja avanzar, que te tiene frustrado, que te tiene cansado, que te tiene atormentado, que ha hecho que se destruyan tus planes, que pierdas tus sueños, que ha hecho que tu esperanza desaparezca. Este es tiempo de recomenzar, nuevos comienzos, nuevos tiempos.
tira todo lo que pasó en el 22, aunque fuera bueno, tíralo. Despójate, porque Dios te está dando la oportunidad de comenzar y de hacerlo bien esta vez, de no repetir historias, de no repetir errores, de no repetir lo que no funcionó. Dios abrió el 1 de enero a las 12 de la noche la puerta eléctrica para que pasáramos y empezáramos de nuevo. Padre, los planes que tienes para nosotros son de bien. Son planes de bien, son planes de paz, son planes de esperanza. Y son los planes que tú tienes para nosotros y que quieres que alcancemos. No quieres que nos cansemos en el camino, no quieres que nos detengamos, no quieres que retrocedamos. Quieres que avancemos y avancemos y avancemos. Y yo declaro que tú desatas los pies de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Que todo aquello que ha sido tropiezo para ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tú lo quitas para darles la oportunidad de volver a empezar. Y que cuando vayan corriendo en el camino, si hay un tropiezo, brinquen, vuelen, porque tú los estás equipando para eso. Padre, que corramos con los ojos puestos en Jesús. Que aprendamos a correr viendo lo sobrenatural, no lo natural. Porque si vemos lo natural, Señor, va a ser un tropiezo muy grande para muchos. Pero si te vemos a ti, Jesús, si vemos tus promesas, vamos a ver tu gloria. Padre, que tu gracia, porque la Biblia dice que todos aquellos que no entraron, aunque no entraron, Señor, ellos caminaron bajo la nube. Esa es tu presencia. Tu presencia siempre está con nosotros, pero quieres que la discernamos, que confiemos, que creamos, que avancemos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos que hoy nos podamos despojar de las cargas. Queremos entregártelas, queremos dejártelas, ya no las queremos más, Señor. Nos pesan demasiado, nos detienen. Especialmente quiero entregarte aquellas cargas que alguien más nos puso. Queremos entregarte esas cargas que no son nuestras. Y perdónanos por querer resolver los problemas de otros cuando ni siquiera hemos podido resolver los nuestros. Perdónanos si hemos sido tropiezo para esa gente que en lugar de ayudarla, hemos sido facilitadores para sus errores. Perdónanos, Señor, por no escucharte. Pero hoy en el nombre de Jesús queremos entregarte esas cargas. Las queremos poner a tus pies, a los pies de tu cruz, porque ese es el lugar que les corresponde. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser como el padre de aquel muchacho que cuando los discípulos quisieron liberarlo no pudieron, y cuando Jesús regresó del monte de la transfiguración solo oía gritos. Y cuando pregunta qué pasa, se acerca el padre de un joven y le dice: traje a mi hijo para que tus discípulos sacaran el demonio que lo atormenta, pero no pudieron. Y tú le preguntaste a ese padre: ¿crees tú que yo lo puedo hacer? Y él te contestó: creo, pero ayuda a mi incredulidad. A saber a cuánta gente no habría ido a buscar ese padre. Brujos, hechiceros, lo que había en ese entonces, que no habían médicos ni medicinas, pero nadie podía hacer nada.
Pero él seguía con la esperanza que alguien lo podía libertar. Por eso cuando te vio te dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y probablemente esta mañana que hay gente que te dice: ayuda a mi incredulidad. Yo sé que tienes poder, yo sé que puedes cambiar las circunstancias, yo sé que puedes hacer milagros, pero a veces me cuesta pensar que pueda hacer algo en esta situación. Por eso ayuda a nuestra incredulidad, Jesús. Porque este año 2023 queremos ver tu gloria. Y saben, mis amados, el 2023 es año de gracia. ¿Y sabe por qué es año de gracia? Porque los hebreos tenían la costumbre de llevar los números a su mínima expresión. Así que el 23 usted dice 2 más 3 son 5. Y 5 es número de gracia. Es año de gracia. Aprovechemos. La gracia es el favor de Dios que no merecemos, pero que por misericordia nos lo da. Padre, danos tu gracia. Danos tu gracia, danos tu fuerza, danos el gozo en nuestro corazón, porque tal vez estamos corriendo sin fuerza, desganados. Pero tu fuerza es el gozo que tú nos quieres dar. La felicidad depende de algo externo y dura un momentito, pero el gozo es lo que nos fortalece para correr la carrera y alcanzar lo que tienes para nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, haz tu obra completa, haz tu obra completa. Si hoy nos trajiste aquí para escuchar este mensaje, es porque nos estás hablando claro y nos estás diciendo: quiero fortalecerte, quiero darte mi gracia, quiero darte la fuerza para correr, para impulsarte, para seguir adelante. No retrocedas, no mires para atrás, avanza, 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 viendo a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, Padre, por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén y amén.